Usted firmó el manifiesto impulsado por Recortes Cero, por un gobierno de progreso, un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. ¿Cree usted que era la mejor alternativa para hacer avanzar un gobierno de progreso frente al Partido Popular? Sí, yo creo que era una alternativa política, ¿no? Porque yo creo que en la pelea entre Maquiavelo y Savonarola, lo que de alguna manera se está produciendo en nuestro país es una huida hacia, digamos, el liderazgo profético, ¿no? Muy poco político. En ese sentido, esas líneas rojas que impedían hablar tanto a los nuevos con los viejos y a los nuevos entre sí, y a los viejos entre sí, yo creo que es lo peor que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? Que ha frustrado todo el movimiento social que había de resistencia a las políticas de austeridad, no se ha visto reflejado en un cambio político, precisamente por esas líneas rojas donde se antepone lo dogmático, lo retórico, realmente a la política, ¿no? Porque si había condiciones, yo creo que no solamente para que hubiera un cambio progresista, ¿no? Que seguramente sería muy complejo, porque las fuerzas políticas que iban a protagonizarlo son cada una de su padre y de su madre, pero además era la única forma de sacar a la derechona del gobierno y de provocar una catarsis muy importante en la derecha. Uno se imagina lo que es que una nueva derecha, por mucho que nos diferenciemos de ella, esté en el gobierno y el Partido Popular esté fuera. Uno se imagina que es lo que es que el Partido Popular no tenga el poder político y se abran todas las crisis, se abra la caja de Pandora del Partido Popular, ¿no? Yo creo que era una alternativa no solamente política, sino estratégica, ¿no?, a la situación política española. Hubiera relegado a los herederos del franquismo durante mucho tiempo fuera del poder. Y yo creo que eso no se supo ver por sectarismo. Cuando PSOE y Ciudadanos firmaron el acuerdo de 200 medidas después del 20D para formar gobierno, entre ellas estaba la auditoría del mercado eléctrico y un nuevo impuesto a las eléctricas. Justo al día siguiente, las eléctricas plantearon la necesidad de convocar nuevas elecciones. ¿Cree usted que había poderosos intereses que se oponían a que ese gobierno saliera adelante? Sí, sí, evidentemente. No solamente era una diferencia, llamémosle, en el plano político, había una resistencia importante de instituciones y de poderes fácticos y poderes económicos que no compartían que en España pudiera haber un cambio, por muy pequeño que este fuera, ¿no? Incluso desde la propia Unión Europea se prefería, yo tengo compañeros médicos que están en estos momentos en el entorno de la CDU en Alemania, y me decían que la CDU apostaba por claramente que Mariano Rajoy aguantara y que no se produjera ningún cambio en la política del país, porque era la forma de garantizar la continuidad de la política europea de austeridad y de los recortes, ¿no? Y yo creo que eso influyó mucho, ¿no?, en dinamitar finalmente cualquier posibilidad alternativa. No creo que hubiera una responsabilidad únicamente de una fuerza política o de varias fuerzas políticas. Creo que no supieron ver esas fuerzas políticas con inteligencia las resistencias que había, la correlación de fuerzas, que es típico de cualquier análisis, y apostaron a todo o nada, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la actitud del Partido Socialista con el golpe interno, ¿no?, para cambiar a Sánchez, y la actitud incluso de Podemos planteando un debate de sillones cuando el debate era de política, pues creo que muestra esas dificultades, esas resistencias. Fue muy significativo cuando Obama visitó España, tras el 26J, le dedicó 10 minutos a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, 10 minutos a repartir entre los tres. Claro, aquello fue un ninguneo, sobre todo un ninguneo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. ¿Cree que este gesto diplomático de Estados Unidos, que no da puntada sin hilo, era un rechazo a la posibilidad de que saliera una alternativa al Partido Popular y un rechazo sobre todo a que fuera con un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos? Yo creo que es evidente que, aunque digamos que la política hacia los Estados Unidos, sobre todo las relaciones internacionales, no hubieran cambiado sustancialmente, probablemente no hubiera sido así,
es evidente que hubo una implicación internacional en que nada se moviera, ¿no? Por una parte, es verdad que los gestos de Estados Unidos fueron evidentes, distanciamiento con respecto a fuerzas políticas, salvo a Mariano Rajoy, como garantía de continuidad. Y por otra parte, también la carta del Banco Central Europeo fue muy determinante, ¿no? Prácticamente lo que le venía a marcar. Yo creo que hay un golpe de mercado, lo que se llama un golpe de mercado, le venía a marcar a Zapatero, por una parte la política a seguir y por otro lado la convocatoria electoral de elecciones anticipadas. A mí me ha llamado mucho la atención que no se haya hecho hincapié en ese tema, en cómo un gobierno legítimo, ante la presión, por una parte es verdad, de la opinión pública, pero fundamentalmente la presión internacional, termina la legislatura de manera abrupta, convoca elecciones a sabiendas de que las va a perder y le da en bandeja el gobierno al Partido Popular. Yo creo que es una de las evidencias más claras. En otros países se hizo de otra manera, ¿no? En Italia se cambió al primer ministro, en el caso de Grecia se adoptó otra decisión, bueno, pues de imponerle el dictat, ¿no? Pero en España lo que se provocó fue una crisis de gobierno muy importante. Primero, una garantía de que Zapatero se iba a comer la primera parte de la crisis, cuando, bueno, pues lo lógico hubiera sido, si usted me impone esa carta, yo convoco elecciones. Esa carta le venía a decir que de eso nada, que él se tenía que comer la crisis, y cuando después ya la Unión Europea presiona para que se provoquen elecciones anticipadas, y a sabiendas de que las elecciones anticipadas significan un cambio político fundamental, porque con la crisis económica Zapatero estaba perdido, ¿no? Y cómo el Partido Socialista acata esa decisión, que es ni más ni menos que una intervención casi colonial. Bajando a la crisis en la región de Murcia, cuando el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimitió, dijo que lo hizo precisamente para evitar un acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, para evitar un tripartito. ¿Cree que el hecho de que el Partido Popular haya estado dispuesto a prescindir de un presidente autonómico, que además era una apuesta de Mariano Rajoy, ejemplifica lo que están dispuestos a hacer para evitar un gobierno que surja de un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos? Yo creo que por una parte es hasta dónde llega la debilidad del Partido Popular en relación, por ejemplo, a los gobiernos de comunidades autónomas, ¿no? En estos momentos es un gobierno cuyas referencias en comunidades autónomas o bien están en una situación de transición, es el caso de Castilla y León, ¿no?, con graves dificultades internas, o bien estaban en una crisis como era el de la comunidad autónoma murciana. Yo creo que el Partido Popular difícilmente podía permitirse una nueva crisis autonómica, ¿no?, porque además las primeras elecciones van a ser autonómicas y municipales y necesita de alguna manera una pasarela para el gobierno de las generales, ¿no? Pero además es verdad que no podía permitir el exponente de una alianza distinta de la alianza que de alguna manera le permite continuar en el gobierno, ¿no?, que es una alianza dura, fuerte con Ciudadanos, y al mismo tiempo podemos denominar una alianza flexible con el Partido Socialista por el temor a Podemos, ¿no? Ese modelo es el que el Partido Popular pretende consolidar en España, porque de alguna manera consolida su mayoría y consolida su gobierno. Una alternativa diferente, como podría ser la alternativa de la región de Murcia, o como hubiera podido ser la alternativa a nivel de las generales, está claro que era la única posible y era la alternativa que más daño le hacía al Partido Popular, no solamente de la hegemonía de su política o a los intereses económicos, sino también al Partido Popular, a la pervivencia del Partido Popular como partido orgánico de la derecha tradicional española. Yo creo que eso ha estado a punto de perderlo, lo ha superado y ahora yo creo que anda con mucho cuidado de que no le surja ninguna alternativa de esas características. Sin embargo, en el 70% de las votaciones en el Congreso de los Diputados o en los parlamentos autonómicos, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos votan juntos la reforma laboral, la ley Mordaza. ¿No deberían las fuerzas progresistas empezar a tender puentes para hacer posible una alternativa al Partido Popular? Yo creo que tardan.
tardan ya en establecer un programa básico, ¿no?, que podríamos denominar de cambio progresista, que no lo lograron hacer desde el gobierno, por lo menos en hacerlo en la oposición. Aún a sabiendas de que el margen de maniobra en un Parlamento como el nuestro es muy estrecho. La idea de que el Parlamento gobierna y que existe posibilidad de un gobierno cameral, que fue la milonga que nos vendieron, sobre todo Ciudadanos, cuando ya vio que iba a echarse en brazos del Partido Popular. Es evidente que el Parlamento no gobierna. El Partido Popular está utilizando el gobierno para cerrar las carpetas de la corrupción, es evidente, es decir, que para eso está, para cerrar las carpetas de la corrupción y, digamos, de alguna manera regenerar en falso al partido. Yo creo que eso está encima de la mesa. Y luego el Partido Popular sigue construyendo el parapoder, es decir, el Partido Popular sigue construyendo una mayoría enorme en la judicatura, particularmente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sigue construyendo también un modelo de fiscalía al servicio no solamente de los gobiernos, porque normalmente las fiscalías deben responder a la iniciativa del gobierno, no, al servicio de la derecha más ultramontana de este país, y sigue anudando los lazos con el sector económico nacional e internacional. Yo creo que eso le hemos dado un tiempo precioso al Partido Popular, y yo creo que cuanto antes se configure esa alternativa en el Congreso y cuanto antes de resultados, yo creo que es muy importante, porque lo que le hemos dado, la llave que sí le hemos dado al Partido Popular, por eso ha sido tan difícil el darle la mayoría, es la de convocar elecciones. Esa llave es fundamental. Es decir, él va a administrar, Mariano Rajoy y el Partido Popular, el momento en que más daño nos haga convocando elecciones, sobre todo a los sectores de izquierdas y a los sectores progresistas. Es usted muy crítico con el actual papel de Izquierda Unida e incluso con el papel que está jugando el Partido Comunista. ¿Qué errores cree que habría que corregir en pro de esta política de unidad y del papel dirigente que debe jugar la izquierda? Creo que se está produciendo una huida hacia adelante en lo que podemos denominar la unidad de la izquierda, ¿no? Una unidad forzada, una unidad hecha de decisiones cupulares, y una unidad de distintas culturas que todavía, bueno, están muy separadas, ¿no? Yo creo que eso no va a resultar, ya lo dije en su momento en las segundas elecciones y desgraciadamente tuve razón, porque hay una parte de la cultura de la izquierda que tiene una representación propia y hay una cultura nueva, que inicialmente se decía cultura transversal y ahora probablemente es una cultura más radical, que tiene también su propia cultura y su propia representación, y están muy diferenciadas todavía, por mucho que compartamos el mismo grupo parlamentario o hayamos compartido candidaturas, ¿no? Por tanto, hay un trabajo que hacer, y yo creo que la historia no se puede forzar, ¿no? La historia, digamos, hay que dejar que los movimientos maduren, ¿no? Yo creo que ese movimiento no ha madurado, así como se ha interrumpido el movimiento social, y no hay más que ver las dificultades para recuperar las movilizaciones, el movimiento, digamos, de unidad política todavía está muy verde, ¿no? Y por tanto, sin movimiento social, forzar de manera en frío, lo he dicho alguna vez, es una aleación en frío, una aleación no se puede forzar en frío, la aleación se produce con una alta temperatura, ¿no? Y no hay alta temperatura ni social ni política, por tanto, creo que en estos momentos lo que estamos haciendo es echar a una parte del electorado de izquierdas o bien en brazos de la abstención o bien en brazos de otras formaciones políticas, y creo que se ve en todas las encuestas, ¿eh? No hay más que echarle un vistazo a las encuestas, como hay un sector huérfano de la izquierda que, bueno, no recogemos, y que con las actuales políticas, como digo, de huida hacia adelante, las políticas de una cierta actitud, bueno, pues de despotismo ilustrado, pues no van a recoger. Está muy denunciado cómo la ex Convergència i Unió, PDeCAT, ha utilizado la señera o las reivindicaciones independentistas para ocultar la corrupción, pero al mismo tiempo han sido una de las patas imprescindibles para aplicar los recortes por parte de Mariano Rajoy y la cabeza, los ejecutores de los recortes impuestos por Bruselas en Cataluña. ¿No debería ser la izquierda mucho más beligerante con esto? Denunciar que Puigdemont y Rajoy son dos caras de la misma moneda, denunciar los actuales presupuestos recién aprobados, que son un ejemplo de los recortes que se siguen imponiendo en Cataluña. Yo creo que es así, yo creo que nos han ganado la partida comunitarista, ¿no? A los
comunistas y izquierdistas, ¿no? La partida comunitarista en Cataluña, digamos la partida identitaria, de alguna manera, no solamente ha servido para tapar los problemas de corrupción que tenía Convergencia, sino para superar los problemas y las incompatibilidades que tenía Convergencia con las políticas anticrisis, ¿no? Yo creo que Convergencia ha sido una formación política que se ha parecido muchísimo al Partido Popular y algunas veces en el Congreso le enmendaba la plana por la derecha al Partido Popular, sobre todo en aspectos, digamos, de políticas ultraliberales o neoliberales, ¿no? Y yo creo que eso en el Congreso no se denunció suficientemente. Yo creo que hay una especie de complejo hacia el nacionalismo catalán que no existe con el nacionalismo español, ¿no? De alguna manera, bueno, pues frente al nacionalismo español, que era autoritario, que era franquista, pues nos hemos aliado en la transición democrática para remover los obstáculos para lograr la democracia, ¿no? Pero eso ya terminó, ¿no? Y Convergencia y Unió durante un largo tiempo ha sido un instrumento muy importante de la burguesía, no solamente de la catalana, de la burguesía española, para las políticas conservadoras, ¿no? Quizás no hemos sido capaces de denunciarlo suficientemente desde lo que nosotros representamos dentro de la izquierda, pero sobre todo una parte de la izquierda, ha sido el Partido Socialista, le ha sido muy cómodo pactar con Convergencia y Unió para hacer las políticas que ellos denominan de centro, pero que en muchas ocasiones políticas fiscales, políticas en sectores estratégicos de privatizaciones y demás, se han pactado en primer lugar con la derecha y luego, si acaso, han tenido migajas para la izquierda, ¿no? Yo creo que ha sido así y creo que eso ha traído aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que ahora llevan a que en Cataluña, frente al Partido Popular, valga todo, ¿no? Y que ahora el Partido Popular sea el sinónimo de España y el sinónimo de España sea la Constitución y la transición, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, es confundir los planos, ¿no? Es decir, se puede ser beligerante frente al gobierno del Partido Popular y su impermeabilidad al cambio en Cataluña y al mismo tiempo buscar los mecanismos legales para una reforma constitucional o para un proceso de consulta en Cataluña. Pero bueno, el planteamiento, por ejemplo, que yo discrepo también en el propio debate de cómo configurábamos una mayoría progresista de Esquerra del todo o nada, es decir, el que me apoye en el referéndum le voto y el que no me apoye no voto, pues yo creo que es un planteamiento en el que no solamente falta finura política, ¿no? Sino que de alguna manera es un planteamiento que no tiene en cuenta los límites y, digamos, los márgenes de maniobra que tienen las fuerzas políticas en el marco legal que hay en España, ¿no? Bueno, es que históricamente la izquierda ha abanderado la unidad del pueblo trabajador para ser más fuertes en la lucha contra los recortes. Desde luego esto está desaparecido de la izquierda. ¿No tiene que ver esto con el desnorte del que estás hablando, ese desnorte de la izquierda? Sí, yo creo que el patrimonio de la izquierda española y también de la izquierda catalana era un federalismo que pudiera responder, por una parte, a las aspiraciones sociales tradicionales del movimiento obrero y de la izquierda, y por otro lado, que pudiera responder a la aspiración catalanista o identitaria, ¿no? Que se une el componente de la crisis, el componente de la corrupción y del deterioro de las instituciones, el componente, digamos, de la actitud impermeable de la derecha y del Partido Popular, y el componente, por supuesto, catalanista, ¿no? Todo eso mezclado en un melting pot, en una suerte de Macedonia, pues es lo que da lugar a este tipo de estrategias que van abocadas o a un callejón sin salida o a la confrontación, pero no tienen realmente una estrategia de futuro, ¿no? No tienen un camino claro. Bueno, primero vamos a negociar cómo se consulta al pueblo de Cataluña, cómo se consolida esa consulta en un marco federal o en un marco europeo. No hay nada de eso, ¿no? Es yo tengo derecho democrático a la consulta. Bien, pero yo soy un republicano, yo no soy únicamente un demócrata, yo soy un republicano, y para un republicano es tan importante el sometimiento a la opinión de los ciudadanos y a la voluntad popular como también
digamos, la adecuación al marco legal, ¿no? Digamos, eso para un republicano es fundamental, igual que lo es la participación y la responsabilidad y la virtud cívica, ¿no? Eso es tradicional en el republicanismo, ¿no? Pero parece que fuerzas republicanas no lo tienen en cuenta, ¿no? No, es que además llama la atención como eso en otras latitudes y en otros referentes que para muchos otros temas y contradicciones son un ejemplo para la izquierda en España. Por ejemplo, en Hispanoamérica, todos los movimientos que han ido a debilitar la unidad del Estado-Nación como proyecto de unidad de las clases populares, se ha tenido claro desde la izquierda que lo que hacían era debilitar el proyecto, por irnos a Santa Cruz, sí, en Bolivia, o por irnos... No, y ahora puedes verlo claramente en la extrema derecha europea, ¿no? Por ejemplo. Como ha captado que el problema, digamos, de la adhesión de las clases populares pasa por la vuelta, en algunos aspectos, a políticas de carácter estatal, ¿no? Y utiliza, digamos, ese señuelo para obtener votos de donde no debería obtenerlos en ningún caso, ¿no? Eso mezclado también con la política anti-inmigración es lo que le permite a la extrema derecha pues tener unas expectativas de voto muy importantes en Europa, ¿no? Porque ha captado la relación, por una parte, digamos, de la globalización y la defensa que dentro de la globalización significa, digamos, la ciudadanía, ¿no? Y por ahora la ciudadanía existe en el Estado-Nación, por mucho que los cosmopolitas, Habermas y demás, piensen que podía haber una Europa con ciudadanía. La verdad es que no la ha habido y que Europa es un constructo, ¿no? Pues probablemente confederal y pueda desarrollarse como tal, pero donde realmente se articulan las políticas de defensa de la clase trabajadora y la representación política es todavía, y lo será probablemente durante mucho tiempo, el marco estatal, no me cabe duda. Y luego, qué duda cabe, que ahí habría que añadir, no sé cómo lo valoras, cómo llama la atención los movimientos que se han dado, que empezaron como contactos con miembros del Partido Republicano por parte de Convergencia y Unió, con lo que han sido después candidatos al gobierno, que finalmente no entran en el gobierno, pero candidatos al gobierno de Trump. Hubo contactos con senadores republicanos por parte de Convergencia y Unió, la gira que ha hecho ahora Puigdemont, y además para declarar que Cataluña será independiente, pero lo que seguro será es atlantista, sí, y por lo tanto declarar su fidelidad a la OTAN, etc. O sea que llama la atención que la izquierda todavía no tenga claro que esas cosas, bueno, lo explicabas tú. El modelo, sí, sí. Claramente lo que hacen es debilitar, por una parte, las políticas de izquierdas y por otra parte, bueno, pues a los estados que para Estados Unidos son solamente estados vasallo, ¿no? No hay más que ver la actitud de Mariano Rajoy y la actitud de los estados europeos con el último bombardeo en Siria, ¿no? Han calcado todos la misma declaración, me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Es decir, ya no se cortan un pelo, proporcionada, adecuada, y digo, oye, pero bueno, cortaros un poco, decir algo diferente, ¿no? Una consigna que se sigue por parte de todos, como si hubieran sabido ya con anterioridad que se iba a producir, cuando ha sido un misilazo, por razones internas y por razones del aparato de guerra de los Estados Unidos, pero sin ninguna estrategia detrás, ¿no? De hecho, la mirada rusa ha sido mirada irónica, yo diría una mirada irónica, diciendo, bueno, sí, si hay algo que nosotros le reprochamos al Partido Socialista en el gobierno, en aquel momento, y que pasó prácticamente desapercibido porque había interés en que no se conociera, fue, por un lado, el apoyo a este tipo de intervencionismo humanitario, ¿no? Que una línea que se introdujo prácticamente al final de la segunda legislatura de Zapatero, y por otro lado la confirmación de las bases militares españolas como confirmación de bases de intervención, ¿no? Yo creo que bases de intervención por parte de la OTAN y por parte de los Estados Unidos fuera de zona, y yo creo que ese conjunto de factores son los que hoy, bueno, pues incluso en el escudo antimisiles, ¿no? El papel que ha jugado también nuestro país frente a Rusia y frente a otros países, pues también ha pasado prácticamente desapercibido, ¿no? Yo creo que es un hecho muy grave que demuestra cómo
la política internacional normalmente no forma parte del debate político, y cuando forma parte es únicamente pues una parte folclórica, y que muchas veces tiene más que ver con la política interna que con la política internacional, ¿no? Que finalmente hay una política estructural, que es la política norteamericana, y hay algunos que hablan de vez en cuando, hoy, ¿cuándo podríamos tener una política europea común en materia de defensa? Pero realmente no se quiere, lo que se quiere es continuar siendo, digamos, un fiel vasallo de la política norteamericana, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso nadie ha pedido previamente, oye, ya que decís que hay una causa, explicarme la causa. ¿Hay alguna información neutral sobre la guerra química? ¿Cuáles son los elementos que llevan a que, por una parte, la propia Naciones Unidas reconoció que había neutralizado la guerra química del gobierno sirio y ahora haya vuelto a resurgir la guerra química? Explicárnoslo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuestionar el intervencionismo humanitario, porque bueno, pues en estos momentos es la nueva forma de imperialismo. En la época Bush era la extensión de la democracia y ahora es el intervencionismo de las víctimas, ¿no? Primero se hace una explicación de unas víctimas a diferencia de otras, es decir, son distintas las víctimas de Irak y de Mosul que las víctimas de Siria y de Alepo, pero a veces me preocupa replicando la dialéctica de la Guerra Fría. Es decir, yo contra el imperialismo, donde esté el imperialismo. Hay hijos de puta de los Estados Unidos, imperialistas, y hay otros que son tanto o más y no son imperialistas de los Estados Unidos. Nosotros estamos con los pueblos, estamos con sus clases trabajadoras, pero no estamos ni con un imperialismo regional ni con un imperialismo global, ¿no? Y eso en Oriente Medio es fundamental, saber cómo se mueven las fuerzas en Oriente Medio. Yo no quiero sustituir el imperialismo chií por el imperialismo suní o viceversa. Sí, sí, no, además es que es... Bueno, hace referencia a ella, hace referencia a lo que está diciendo, una posición de principios política, además, de la izquierda, y luego también un análisis, porque el problema está en cuáles son las características del nuevo proyecto de Estados Unidos, el problema de cuál es la consideración de Trump, etcétera, ¿no? Eso no me voy a morder la lengua porque es muy interesante, ¿no? Pero solo hacerte una última pregunta, y es precisamente en la política nacional. Respecto a nuestra relación con Estados Unidos y con la OTAN, porque venimos de una tradición de la izquierda anti-OTAN, de la izquierda que luchó y que prácticamente ganó. Ese sería otro debate. Digo prácticamente ganó, no perdió de forma pírrica, que es lo que pasó, pero prácticamente ganó aquel referéndum, que ha sido un referente no solo para España, sino a nivel mundial. Pero el problema está en que hay una cosa que está por debajo, que no se saca, y los demócratas deberían ponerlo encima de la mesa. Y es lo que ha pasado ahora, no solo, es decir, que los buques que bombardean salgan de rota, no solo es una violación de nuestra soberanía nacional, sino es una violación del resultado del referéndum de la OTAN. Sí. Porque aquel referéndum fue sí, con 3 condiciones. Sí. No armamento nuclear, fuera bases norteamericanas y no participar en los conflictos. O sea, oiga, si son ustedes demócratas, respeten aquella votación que nosotros perdimos. Sí, pero al cabo de muy poco tiempo ya se fueron de forma paulatina cargándose y revisando las cláusulas del referéndum, ¿no? Que de alguna manera nos configuraba dentro de la OTAN, pero en una posición especial, y el mismo camino lo ha llevado prácticamente Francia, ¿no? Francia era la grandeur, ¿no? Al margen de la OTAN y demás, y luego, digamos, merced a la dinámica de la política internacional, se ha ido integrando como un corderito más, incluso pretendiendo tener una cierta autonomía en su espacio regional, ¿no? En lo que fueron sus territorios coloniales, ¿no? Pero en definitiva formando parte del mismo puzzle, ¿no? Del puzzle dominado por el aparato militar industrial de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es evidente que no se ha hecho suficiente hincapié, y que los que vinimos, cada vez que había un debate, vinimos planteando el debate del referéndum, el debate de la participación en la OTAN, el debate de la política exterior de paz frente a la estrategia de guerra, que en definitiva también tiene mucho que ver con el terrorismo actual, ¿no? Porque es el caldo de cultivo del terrorismo actual. Pues ahí no logramos convencer a una parte importante de la ciudadanía de esa política, ¿no? Desgraciadamente, porque cada vez más, y vuelvo a lo anterior, la política exterior, que
en un momento determinado, sobre todo con la guerra de Irak, yo tenía la esperanza de que se convirtiera en política interna, ¿no? Que bueno, era asumido como una política ética por parte de los ciudadanos, pues a partir del momento de la vuelta de tropas ya quedó como, bueno, pues de nuevo una política accidental, ¿no? Y sometida a los vaivenes exteriores. Y yo creo que eso es grave para un pueblo, el no poner en cuestión, sobre todo cuando además era la mayor crisis de identidad de la OTAN, ¿no? Ha vivido una crisis de identidad de una década prácticamente, y ahora, bueno, pues el planteamiento pues es de nuevo el buscar al enemigo en el terrorismo y buscar al enemigo otra vez en los países, digamos, ¿cómo se llaman?, gamberros, ¿no? Pero yo creo que perdimos una oportunidad, Europa de desmarcarse de la política de guerra norteamericana y de tener una política exterior propia, ¿no? No la tenemos, de hecho. Pero no solamente que no exista en el debate público, es que ibas a una comisión de exteriores o a una comisión de defensa y hablabas de geoestrategia y te miraban raro. Sí, ¿este tío de qué habla?, ¿no? Pero si aquí lo único importante es cómo nos relacionamos con Estados Unidos, cómo nos llevamos bien, qué dicen los hermanos europeos y qué papel tenemos con los hermanos europeos en la estrategia norteamericana, pero en ningún momento se planteaba una alternativa, ¿no? Ahí en política exterior es donde ha habido menos alternativa. Yo creo que si se miraran los programas electorales en estos momentos coincidirían el 80%, ¿no? Salvo, digamos, principios generales que en algunos casos igual nosotros nos diferenciaríamos, pero luego en la política exterior concreta, ¿no? Por ejemplo, la prioridad de la política exterior para América Latina o para el norte de África, que debería ser la nuestra, bueno, incluso por razones económicas, ¿no? No digo ya por razones populares, ¿no? No ha quedado nada. Eso, ¿no? Lo que digan ellos, ¿no? Pero es que resulta que sus intereses son contradictorios con los míos. Es decir, los intereses en el norte de África de los Estados Unidos, digamos, por eso está haciendo lo que está haciendo, son contrarios a los intereses de Europa o de España, ¿no? Y lo mismo en relación a los países de América Latina, ¿no? Cómo se ha desperdiciado todo este tiempo con una actitud de los pueblos de Latinoamérica mucho más favorable a nosotros que nosotros hacia ellos, ¿no? Sí, sí. Desde un punto de vista económico, sí, en los sí. últimos tiempos ha habido un echando de menos, ¿no?, que nosotros no tengamos ningún interés por ellos, y esa actitud neocolonial que tenemos muchas veces de dar lecciones ahora. Venezuela, ¿hay libertad? ¿No hay libertad? Francia, estoy seguro que no hace eso con un país de la antigua colonia, ¿no? De dar lecciones y tal. Bueno, en determinado momento intervendrá, pero no da lecciones políticas, ¿no?